8:21 de la mañana, saludamos la presencia del congresista, ex primer ministro Javier Velázquez Quesquén, el congresista Mesías Guevara de Acción Popular, Velázquez Quesquén es del Partido Aprista, y está por llegar la congresista Ana María Solórzano de Gana, Perú. Muy buenos días, gracias congresista por estar con nosotros. Bueno, pues ayer se han dicho cosas y inmediatamente uno recuerda siempre la famosa frase de esta obra de Solari Swain: en Coyacocha no ha pasado nada, ¿no es cierto? Que es casi un grito nacional, ¿no? El Perú suele permanentemente ante las crisis tener esa actitud. Pero se han dicho cosas importantes, por lo pronto, y es lo que me gustaría conocer su reacción. Lo primero es que seguirá una preocupación por la inclusión social. En segundo lugar, que efectivamente va a revisarse o a estudiarse o ver la posibilidad de mejorar el sueldo de los trabajadores, aunque no con la intensidad con que se imaginó originalmente. Y en tercer lugar, que en realidad va a continuar también una activa política de inversión en infraestructura y también una activa política de facilitar en general la actividad económica interna. Aparentemente, pues entonces estamos en un momento en el que, en todo caso, lo que podría ocurrir es que se aceleren las cosas, o por el contrario, solamente quedamos siempre en este planteamiento general. Vamos a pedirle primero al congresista Mesías Guevara que nos dé un análisis de esto que se ha venido diciendo el día de ayer, y como ve, si es posible que marchen bien. Raúl, buenos días. Ricardo, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Yo pienso que acá hay dos temas. Acá hay un tema de fondo y un tema de forma. Yo creo que en el tema de forma las cosas van a seguir igual, porque tenemos ahí una dupla que se ha establecido dentro del Ejecutivo, que está conformada por la señora Nadine y el señor ministro Castilla. Un núcleo duro, quienes prácticamente son los que están llevando adelante la orientación del Ejecutivo. ¿Y el presidente? Y yo pienso, fíjate, que el presidente lamentablemente ha perdido cierta imagen, ha perdido cierta presencia, y eso le afecta mucho al gobierno, a lo que es el tema de la gobernabilidad. Yo creo que el presidente Ollanta en estos momentos está en una gran deuda con el país, sobre todo para consolidar un liderazgo que debería hacer. No olvidemos que los peruanos hemos elegido a un presidente de la República que es el presidente Ollanta Humala, y no hemos elegido a la dupla Nadine Castilla. Y esta dupla Nadine Castilla es el que prácticamente está orientando la política de nuestro país. Ese es en el tema de forma. Yo diría, Raúl, que no esperemos nada de este gabinete, porque vamos a continuar en la misma dinámica. Si nosotros analizamos el tema de fondo y analizamos la política económica, y la política económica está establecida fundamentalmente por la parte macroeconómica, por la parte sectorial y la parte social, vemos que en la parte macroeconómica se hacen grandes esfuerzos, pero sin embargo solamente para mantener los indicadores en azul, llámese crecimiento económico, llámese PBI, llámese inflación, pero sin embargo en la parte sectorial muy poco se está haciendo. Incluso hoy en estos tres variables que estamos enunciando, vemos fundamentalmente de que la variable macroeconómica no está generando empleo, no está siendo articulada. Vemos incluso que los programas sociales se están haciendo para paliar, para menguar lo que es el impacto negativo que está generando la manera como se está manejando la parte macroeconómica. Y la parte sectorial, Raúl, por ejemplo, a nivel nacional no vemos que haya una consolidación de la descentralización. En estos momentos, si nosotros vemos en las regiones, en las provincias, encontramos que las UGELes en la parte educativa están totalmente desarticuladas, no responden a una política nacional. Vemos que en el tema agrario, las agencias agrarias están totalmente abandonadas. Por otro lado, las municipalidades prácticamente se consideran unas islas y no responden a un plan estratégico nacional. Por lo tanto, yo creo que si estas cosas no las cambiamos, y soy sincero y un poco duro, Raúl, no espero nada de este gabinete, porque mientras no se pongan...
es en la forma, y en el fondo. En el fondo es eso. En el fondo no espera nada. No espero, ¿sabes por qué? Yo pienso que el piloto automático establecido por el ministro Castilla, cuando fue ministro de Hacienda, acá de nuestro amigo Javier Velázquez Quesquén, incluso ellos lo promovieron, lo formaron, y sigue con esa misma manera de pensar. En la ciencia y la tecnología, en la reforma del Estado, en lo que significa, por ejemplo, el establecimiento del gobierno electrónico, se enuncian muchas cosas, pero no se hace nada. En provincias hay mucho descontento, hay mucho descontrol, hay mucha desorientación, porque lamentablemente el llamado a hacer la gran reforma del Estado, que es la consolidación de la descentralización, no se está consolidando y seguimos muy desarticulados. No hay una integración entre el aparato productivo, el aparato académico y el aparato de investigación que en estos momentos debemos hacer. ¿Qué opina usted, don Javier Velázquez Quesquén? Porque en realidad, como siempre suele ocurrir también en la política peruana, siempre se hacen unos balances, pues, como lo que acabamos de escuchar de don Mesías Guevara, es decir, nada es válido, nada funciona. Y en realidad tampoco es así. A usted ha vivido tan directamente eso como Mesías Guevara en el caso de Belaúnde. Belaúnde era un novenauto y el partido aprista era excesivamente subsidiario de un líder único y caudillista, y que en consecuencia no había participación política activa del propio partido. Ahora resulta que no tenemos un caudillo y que no está pasando nada, cosa que no es cierta. A ver si buscamos la manera de encontrar un equilibrio en el análisis para saber hacia dónde tenemos que continuar, hacia dónde tenemos que dirigirnos, si es que es posible corregir algo, o ya irremediablemente estamos condenados a que esto no camine. Bueno, primero diré que si hay un problema importante que el gobierno ha mostrado como la gran debilidad es la falta de liderazgo en conducir políticas públicas importantes, como por ejemplo el tema de la criminalidad, o sea, la inseguridad ciudadana, y otro tema central en la que el propio presidente de la República tiene que reevaluar su rol que tiene en el tema de la promoción de las inversiones. O sea, el que Conga, uno de los proyectos importantes del país, el señor Santos, antiminero, haya obtenido una victoria política para impedir que como cualquier país soberano pueda utilizar adecuadamente sus recursos naturales. Sí, sin embargo, el sector empresarial no solo se ha manifestado satisfecho con el recorrido hasta ahora, sino que además señala que este gabinete refuerza más aún esta posibilidad de mejorar la inversión. El tema, la respuesta iba por ahí. Está parado Asunto del Sur, hay 2 proyectos mineros más importantes también parados. El tema de los programas sociales, estaba haciendo agua, Caliguarma especialmente, y me parece que ahí el gobierno por lo menos ha planteado acertadamente un cambio para redireccionar esos programas. Pero yo más creo que el que hayan nombrado al señor Cornejo como primer ministro va por el lado de querer mejorar los indicadores no solamente económicos, sino de desarrollo social. Al poner a Cornejo ahí ante una crisis política, nosotros esperábamos que el gobierno iba a responder poniendo ahí a un político, porque el primer ministro es un coordinador sectorial. El beneficio de la duda va en el camino de entender que los niveles de crecimiento del país no son los más adecuados, los más óptimos. Hay mucha lentitud en proinversión y en energía y minas para sacar adelante proyectos importantes, y Cornejo conoce este tema. Entonces, creo que el gobierno le está dando una respuesta a una crisis política originada por ellos mismos, no por la oposición. Este tema torpe, descortés y abrupto de sacar un primer ministro que no tiene parangón en las últimas décadas, tiene que ver con una crisis política que pensé que le iban a responder de esa manera, pero si la lógica es de poner a Cornejo para mejorar los niveles de intervención del Estado en promover la inversión, en sacar adelante estos grandes proyectos, no solamente de los proyectos mineros, sino proyectos de infraestructura, como por ejemplo la línea 2 del metro, que es una inversión muy importante y que está cuestionada en sus costos. Si esa es la línea congresista,
del gobierno, si esa es más o menos la intención, como lo leen los análisis económicos últimos a propósito de la recomposición de este gabinete. Dicen, apunta a precisamente acelerar y promover la llegada de inversiones extranjeras. Standard & Poor's hoy acaba de señalar que esta composición nueva del gabinete peruano apunta y va a fortalecer más bien esos grandes proyectos de inversión para nuestro país. Si eso es así, ¿ustedes van a apoyar este gabinete? Mire, nosotros vamos a apoyar todo aquello que vaya en el camino de mejorar los niveles de crecimiento de la economía, de hacer más eficiente la intervención social del país, del gobierno, a través de programas sociales. Hemos visto las denuncias que ha habido de Caulihuarma, y ese es un tema, por ejemplo, que pero ya se cambió el ministro, tiene, ¿no? Claro, pero no resuelve el tema de fondo. Pero tampoco creemos que... Más bien, si ponían ministros políticos, de pronto generaban ahí un enfrentamiento mayor con los políticos. Yo creo que un presidente, cuando hace una renovación del gabinete, yo no creo que lo hace para mal, lo hace para mejorar algunos aspectos. Ahora, que las personas que hayan sido las más adecuadas, yo creo que lo que hay que esperar es, hay que ver cuál va a ser el voto, la propuesta del voto de investidura. Pero quiero decir algo adicional. Y yo sí creo, y lo digo esto sí como una crítica, yo sí creo que en el tema del Ministerio de Economía, reemplazar a Castilla no significaba que podían los agentes económicos sentirse preocupados o que es una persona irreemplazable. Pero yo sí creo que se ha sentado un mal precedente en el respeto que debe haber a la jerarquía democrática en los cargos políticos en el Estado. Primera vez que hemos visto que un ministro de Economía sale y le lanza una estaca al primer ministro y lo hace aparecer y evidenciar para justificar su salida como mentiroso y mostrar ante el país que en efecto hay una persona que, sin haber sido elegida para ser funcionaria pública como la primera dama, es la que en la práctica conduce el poder. Por en términos políticos diré que este gabinete es una consolidación del poder que ejerce la señora primera dama, el señor Castilla, en el Ministerio de Economía, en el gabinete, que los ministerios ahora están hoy día copados por gente muy vinculada al señor Castilla y a la primera dama, y esto ojalá que vaya en la lógica de acabar con esta crisis política permanente promovida desde el propio gobierno, no por la oposición. Ese es quizá el asunto más serio, ¿no? Más complicado, en realidad. Que el propio gobierno tiene en sus filas un desconcierto. Vamos a hacer una pausa y les voy a preguntar del otro contenido de lo planteado por el primer ministro Cornejo, y es el que se refiere a que va a continuar el diálogo con los grupos políticos. ¿Será cierto eso? ¿Será factible eso? Sobre todo con el pesimismo que parece tener ahora sí ya condenadamente la oposición. Vamos a hacer una pausa. Estos son nuestros titulares. Isaac Humala responsabilizó a su hijo, el presidente Ollanta, de la renuncia de César Villanueva. En declaraciones a RPP agregó que Nadine Heredia es el verdadero poder en el gobierno. Se dan cuenta, hemos caminado 15 Junto a su metros familia ya se encuentra Saulo, el niño de 8 años que cayó a una acequia y fue arrastrado 15 metros en Santa Anita. Un valiente vecino identificado como Rolando Quispe no dudó en ingresar al canal de regadío y rescatar al menor. Aunque no confirma si postulará a la reelección, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, publicó otro video que muestra las acciones de su gestión. El regidor del PPC, Jorge Villena, dijo que Villarán también debe informar los objetivos que no logró cumplir. Esta madrugada una persona resultó herida luego de que el taxi en el que se desplazaba se estrelló contra un poste de alumbrado en el distrito de Jesús María. El congresista fujimorista Julio Gagó será investigado por el Ministerio Público por presuntamente mantener contrato con el Estado a través de una empresa a la que estaría vinculada.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú expresó su preocupación porque el gobierno venezolano ejerce acciones de censura contra los medios de comunicación, restringiendo la cobertura de las protestas de la oposición y de la represión chavista. Hasta aquí los titulares. Continúe con la programación de RPP Noticias. Mi gente presente, que dice lo que siente y que habla de frente. Suelta tu opinión, encienda el debate, no hay que nos pare. Opina el más grande, el más chico, el vecino. Di que sí, di que no. Suelta tu opinión. En Radio Capital, tu voz se escucha en Capital. Suena Radio Capital, tu voz debate en Capital. Radio Capital. Tu opinión importa. Esto no solo es un aula, es donde las ideas de calidad nacen y crecen de acuerdo a las exigencias del mundo de hoy. Y donde unos ven un laboratorio, nosotros vemos con confianza un futuro cada vez más prometedor. Porque somos más que un campus, o dos, o tres. Somos la universidad donde hoy te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana. Telesub. Los artistas que visitan el país, estrenos, teatro, exposiciones, todo el espectáculo a cargo de Mari Carmen Sió. Aquí en primera fila. De lunes a viernes, en primera fila, en RPP TV, señal de futuro. Muy bienvenidos a la información aquí en RPP. La noticia es nuestro objetivo, pero que tú estés bien y mejor informado Al volver, es lo más importante para nosotros. grandes historias que se ganaron un espacio en los hogares de los peruanos. La experiencia de Mariela Baldi y el profesionalismo de Armando Canchanya. RPP Noticias, edición noche, de lunes a viernes a las 8 en RPP TV, señal de futuro. Durante el día, muchos hechos nos impactan, pero nosotros seleccionamos las 5 noticias más importantes. Junto a un panel de destacados invitados, no solo presentamos la noticia, también se la explicamos, profundizamos en ella y la analizamos. De lunes a viernes a las 7 de la noche, Patricia del Río, Guido Lombardi, las 5 de las 7 en RPP TV, señal de futuro. Cada invitado tiene una historia que contarte. Mucho cuidado, no hay que extralimitarse. Es difícil decírselo a la gente, se meten un par de tragos, se ponen eufóricos y gastan. Sálvese quien pueda. Divertidas, me lo imagino este pata como mi jefe y tiemblo. Pero todas muy interesantes. Hombres y mujeres en este país somos machistas y juzgamos a las mujeres a través de su sexualidad. De lunes a viernes a las 11 de la noche, José María Salcedo, Chema a las 11. En RPP TV, señal de futuro. La noticia es nuestro objetivo. Renato Cisneros. Estamos conectados con ustedes. Toda la información del Perú, el mundo, farándula, deportes y tecnología. Queremos escucharlo. Conexión RPP, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP TV, señal de futuro. Todo empezó al saber que el Perú tenía una voz que se escuchaba a diario. Hay buenas noticias para los... Luego te llevamos a nuevas e increíbles experiencias. Hoy sabemos que lo importante es estar contigo en todos lados. Cumplimos transmitiendo el espíritu de un país que avanza, acercando la más completa información a tiempo a un Perú que nos mira, nos escucha y nos lleva. RPP Noticias, señal de futuro. RPP Televisión es una gran familia al servicio de un gran país. Entiende y analiza distintos puntos de vista. Busca nuevos caminos para llegar a la verdad. Y es parte de nuestra historia y lo seguirá siendo. Toda la experiencia solo en RPP TV, señal de futuro. A lo largo de nuestra programación, Francisco Cairo presenta todas las disciplinas. Bloque deportivo de RPP, de lunes a viernes en RPP TV, señal de futuro.
8:40, continuamos conversando con los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Mesías Guevara. El primer ministro se ha hecho cargo de esta importante nominación y ha dicho va a continuar el diálogo con los sectores políticos. Diálogo que se inició positivamente a propósito del tema de la Haya, que suscitó la esperanza de que se iban a tratar algunos aspectos centrales que pudieran permitir una política socialmente y nacionalmente compartida. No se ha podido hacer. ¿Podrá hacerlo este nuevo gabinete? Bueno, yo pienso que este gabinete, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es darle una explicación y una satisfacción al pueblo peruano acerca del aumento de sueldos que se hicieron las últimas semanas. Nosotros como bancada Acción Popular Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley con el objetivo de derogar ese decreto supremo 023 y esperemos que acá el líder de la oposición, como se autocalifica, Javier Velázquez Quesquén, también apoye esta iniciativa, incluso hoy el Consejo Directivo, a ver si lo exoneramos de comisiones. Por otro lado, también yo creo que este gabinete debe establecer unas líneas claras en tema de la lucha contra la corrupción, porque si no hacemos un deslinde contra la corrupción, yo creo que por más esfuerzos que haga este nuevo gabinete, en definitiva, no va a encontrar eco en la población peruana y en otras fuerzas políticas. Por otro lado... O sea, también... estos serían, según usted, prerequisitos para poder establecer un diálogo entre oposición y gobierno. Yo pienso que deben ser gestos en la que ellos sí realmente quieren solucionar los problemas de fondo. Seguridad ciudadana, el tema de la lucha contra la corrupción y, como lo habíamos coincidido hace unos instantes, es la generación de empleo, haciendo que se sincere, por ejemplo, el nivel de inversiones que tiene el Perú en Chile o también acá en el Perú. Y lamentablemente yo creo que en estos momentos el gobierno no tiene clara la orientación y por lo tanto nosotros, como siempre, apoyaremos lo que tenga que apoyarse, pero vamos a criticar duro lo que debemos de criticar. Por ejemplo, el tema de la petroquímica, el tema de hidrocarburos, en estos momentos se ha paralizado. Hay un gran descontento tanto en el sur como en el norte. En el norte por el tema de Talara, que hasta ahora no se firma el tema del convenio, y en el sur porque se ha paralizado el tema del gasoducto. Por lo tanto, hay acá una desorientación en el tema. Pero todo eso va a salir, se supone, con la llegada, se supone que a eso apuntan, la llegada de los nuevos cuadros técnicos a este gabinete. Pero, por ejemplo, usted cuestionaba al ministro Castilla, cuestionaba, por ejemplo, el tema del los sueldos de los ministros, y se dijo en su momento que más que reducir el sueldo de los ministros se trataba de aumentarles a los demás también, por ejemplo el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima vital. Y ahora que ya se fue Villanueva, desde el Ejecutivo nos dicen que luego de lo que ha pasado en el Consejo Nacional de Trabajo, donde eso se estaba revisando con presencia del Ejecutivo, ese tema ya entró en agenda, es decir, está en camino un sueldo mínimo vital en aumento, en crecimiento. Pero fíjate, Ricardo, este incremento que pueda darse el sueldo mínimo vital es importante para un gran sector de la población, pero sin embargo yo estoy hablando dentro de lo que es la escala salarial de los empleados estatales, públicos. Por ejemplo, está aún pendiente el tema de los sueldos de los médicos, profesores, pero enfermeras y policías. Se les ha subido, pero sin embargo yo considero de que esta medida de aumentarse el sueldo a los ministros sobre pretexto de contratar a mejores técnicos se ha elevado de manera exorbitante, lo cual prácticamente ha generado un descontento a nivel nacional. ¿Usted va a marchar? ¿Usted va a promover una marcha? Bueno, yo no sé si se amerite marchar, pero lo que sí te digo es que nosotros vamos a seguir manteniendo la bandera porque no nos vamos a dejar distraer por otros temas, por otros elementos coyunturales. Nosotros sí vamos a seguir manteniendo. Bueno, ¿van a aceptar si hay una invitación al diálogo? Claro, vamos a aceptar porque como corresponde somos demócratas y el diálogo va adelante. No van a plantear, porque yo derivaba esto en el sentido de que lo escuchaba y decía, bueno, lo que está poniendo es un prerequisito. No. Diálogo si es que no me demuestran tal cosa o si es que me lo demuestran. No, lo importante es que en estos temas que acabo de puntualizar es importante que sean convocados para un diálogo. Sea convocado y que estos temas sean puestos en la agenda porque el pueblo peruano necesita respuestas claras y concretas y ya no simplemente el discurso lírico. Don Javier, ¿verdad? Bueno, a veces hay sobre expectativas cuando ingresa un nuevo primer ministro, pero un nuevo equipo ministerial lo que tiene que hacer a lo mucho es afinar la línea general de la política que señala el presidente de la República. En el tema del diálogo diré, sin condición alguna, que el APRA asistirá
a cuanta convocatoria haga el gobierno para promover el diálogo. Lo único que sí diré como antecedente es que han habido dos esfuerzos que más lo hemos visto que como una actitud de solicitar una tregua política que como una verdadera voluntad de que a través del diálogo se puedan... Pero usted advirtió, por ejemplo, que el señor César Villanueva sí tenía una intención por supuesto, de diálogo y de aproximación a los diversos sectores políticos. Claro, mire, Jiménez Mayor convocó también un proceso de diálogo. Luego vino Villanueva y dijo que para él su prioridad era el diálogo y especialmente con las regiones. Pero yo me doy cuenta que el presidente de la República, que es el que lidera la línea general del gobierno, no lo veo tan convencido de que como producto del diálogo podamos, por ejemplo, arribar a construir una política pública en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana. A pesar que en el acuerdo nacional ya ha habido una voluntad expresada por las fuerzas políticas e integrantes, el gobierno no toma esa propuesta importante en el tema del diálogo. Ahora, sí creo que es un gran desafío para el nuevo primer ministro. Yo veo que por lo que he escuchado, no creen mucho en el proceso de descentralización. Tan es así que el 27 va a haber un paro en Ancash y las mayorías no han sabido enfrentar el ministro de Economía y ojalá que el primer ministro replanteen el tema, cuál va a ser esta nueva relación con los gobiernos regionales. Quizá la pérdida mayor al irse Villanueva es precisamente ese tema. Exactamente, o sea, esta relación, y por lo que yo he escuchado de muchos presidentes regionales, no tienen una muy buena relación con el actual primer ministro. Ojalá que en esta nueva función se entienda de que somos un Estado unitario para impedir, por ejemplo, lo que contradictoria, lo digo como una crítica democrática a mi amigo Mesía, cuando él habla de la promoción de las inversiones, cuando él apoyaba a un señor que no cree en las inversiones como el señor Santos. Entonces, aquí hay que tener muy claro que no hay sociedad o país en el mundo que haya edificado un estado de bienestar y de progreso para su gente, especialmente para la más pobre, si no ha utilizado adecuadamente sus recursos naturales. Los recursos ahí bajo la tierra y encima de ella transitando gente que no tiene condiciones económicas, en pobreza, yo creo que no es la mejor muestra que podemos dar ante el mundo entero. Por eso creo que esperamos el voto de investidura, pero sí repetiré y diré, yo creo que en el tema de lo del modelo económico, yo creo que la gestión Castilla está agotada. Hay técnicos peruanos con buenas calificaciones que pueden venir con nuevos aires para mejorar los niveles del impulso al crecimiento de la economía. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que volver a llevar la economía a niveles de crecimiento por encima del 5 o 6%. Sí, es posible. No se puede argumentar que factores exógenos como la caída del precio de los commodities o el contexto internacional, excepto, es cierto, tiene un impacto. Pero si hay políticas audaces, por ejemplo, de política interna, yo creo que sí podemos recuperar esos niveles de crecimiento. Y en el tema de cómo este crecimiento legitima el modelo social, acá viene el desafío. ¿Qué se va a hacer, no solamente con cambio de personas en aquellos ministerios que tienen que ver con la eficiencia de la intervención social, sino qué es lo que se va a replantear? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Ahora, ¿qué va a decir el primer ministro? ¿Mantenemos Caliwarma? Está bien, hemos cambiado el ministro, pero ¿mantenemos Caliwarma? ¿O cuál va a ser la nueva reformulación de ese proyecto que pudo estar cargado de buenas intenciones, pero que ha demostrado que no solamente necesita ser maquillado o parchado en algunos de sus procesos, sino que hay que hacer... Pero es muy difícil que lo traigan abajo, ¿no? Que lo reformulen totalmente. Y la nueva ministra es la que era la viceministra. Que no tenga fallas. Sí, por el alcance. Yo me refiero, y bajo esa lógica tuya, Ricardo, ¿no te parece que Prona, que tenía también que ver con un enfoque de lucha con la desnutrición crónica infantil, al ser cerrado y el gobierno decir todo esto está mal y lo que vamos a hacer está bien, ¿no te parece que fue? Hay un complejo también de inventar la pólvora. Exactamente. Ahora, por eso lo planteamos, no decimos que lo cerremos, pero se tiene que hacer una reformulación a esa intervención social y el gobierno tiene que decir de qué manera cubre ese vacío. Están dispuestos a participar en el diálogo. Por supuesto. Políticamente, pero a participar. Nunca nos hemos, y además, don Raúl, no hemos puesto condición alguna. Nosotros hemos ido con el presidente García a conversar con el primer ministro, no solamente a dialogar, sino le hemos llevado un conjunto de propuestas y hemos puesto a disposición del gobierno los técnicos independientes que colaboraron en nuestro gobierno y que pueden con alguna idea o sugerencia desinteresadamente aportar para que se afinen las políticas públicas que tengan que ver con resolver el tema del crecimiento y el tema del... Nos apremia el tiempo, pero yo quería hacerles una... Es decir, escuchándolos uno deduce
son muy interesantes los planteamientos de estas importantes agrupaciones políticas y seguramente de otras que no han sido invitadas ahora. Pero en realidad uno tiene la impresión de que ya la forma en que son construidos los argumentos están pensados en las candidaturas futuras, en las próximas elecciones. Entonces aquí ahora sí resulta que descentralización resulta vital, porque claro, tenemos pues que hablar de las elecciones municipales y de las elecciones regionales. O sea, en otras palabras, con el tiempo que ha transcurrido, ¿estamos ingresando o no a una carrera ya virtualmente electoral y eso le va a hacer la vida más difícil al gobierno? Bueno, diré que sería necio decir que ese ingrediente no va a ser tomado por las fuerzas políticas en el curso de este proceso que vamos a llegar en noviembre. Estamos a pocos meses y ya el ambiente electoral municipal regional se ha comenzado a calentar. Pero lo digo yo por convicción. ¿Cuál fue la razón fundamental por la que el presidente Humala convoca a César Villanueva, que había sido presidente de la región más exitosa en temas de intervención privada y presidente de los presidentes regionales? Era justamente por ese sesgo, por esa visión descentralista. Yo me imagino que ese fue el gran argumento. Entonces, de cómo a través del proceso de descentralización podemos sensibilizar a los gobiernos regionales para que vean en un modelo como el de San Martín, como la intervención privada adecuadamente regular. Claro, por eso. Entonces, y le digo, mi planteamiento como prioridad de este tema no es porque se vienen las elecciones municipales o regionales, sino porque yo sí creo que hay un enfoque sesgado de decir, bueno, a nivel de gobierno central las cosas van mal. Por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana es un tema transversal, que no solamente como compromete a la policía, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Entonces, tiene que haber un liderazgo en esa política pública y esperamos que si se está tomando el gobierno un nuevo oxígeno para relanzar sus políticas, las políticas de gobierno, las personas que hoy día lideren esa nueva reformulación de la propuesta programática del gobierno puedan obviamente calzar lo que dicen con lo que hacen. He visto el nuevo premier decir vamos a priorizar la educación, la seguridad ciudadana, pero la descentralización también creo que es un tema fundamental, ¿no? Bueno, yo pienso que es innegable, Raúl, de que estamos inmersos ya dentro de una campaña político-electoral. No hay que ser, digamos, ingenuos en ese sentido. En este momento, incluso, por ejemplo, estamos hablando al lado del candidato presidencial para el 2016 de Lápara, que es Javier Vázquez Quesquén. Entonces, y estamos hablando con alguien que se dedica a vestir santos. Es preferible que lo vista y que no lo desvista. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros recordemos que es necesario que hagamos la tarea como fuerzas políticas. Al partido aprista, yo le tengo mucho respeto, como partido, como su líder fundador, Víctor de la Torre, que con mi partido Acción Popular venimos ya una larga data teniendo largos debates, pero con mucha altura, con mucho respeto. Pero en lo que se refiere al tema coyuntural, yo creo que en definitiva tenemos que estar obligados en todas las fuerzas políticas de apoyar, pero de manera sincera, de manera abierta y sin tapujos decir la verdad, sin tapujos decir esto hay que corregir. Si nosotros no podemos también ser cómplices silenciosos de unos grandes errores que se vienen cometiendo. Yo sigo insistiendo que la descentralización no se ha llevado ni una política para consolidar este gran proceso que el Perú necesita de manera histórica. Por otro lado, también el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana. El presidente Ollanta Humala, cuando juró como presidente de la República, él dijo que iba a liderar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y no lo ha hecho. También llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción. Al año se pierde aproximadamente 10.000 millones de soles según la Contraloría General de la República y no estamos haciendo casi nada en estas tareas. Y por otro lado, también sincerar el tema de las inversiones. Hace unas semanas atrás en la República apareció un importante estudio de cómo o cuánto asciende las inversiones del Perú en Chile. Acá en el Perú nos han hecho creer que hay 7.000, 8.000 millones de dólares, pero sin embargo en el inventario de los chilenos solamente aparecemos con 400 millones de dólares. Por lo tanto, hay un gran déficit comercial con este país. Por lo tanto, si no decimos la cosa de manera transparente, seria y responsable, no encontraremos el norte a donde el Perú necesita dirigirse. Bueno, pues muchas gracias, señores congresistas. Gracias, Raúl. Que todo marche bien. Son las 8:55 de la mañana, vamos a hacer una pausa.